Reacción de... Nos vamos a ir a la redacción de La Nación con Esteban Lafuente para hablar un poco de economía, una vez más, del bolsillo. Y ya adelanto, Esteban, buen día. Me parece que la cosa viene por los precios de los celulares, de los televisores, aire acondicionados. ¿Adelanté bien o no? Y microondas, sí, Flor, ¿cómo estás? Y microondas. Son las 4 categorías. Hablábamos el otro día de la mala noticia de la inflación y el impacto en los bolsillos. Bueno, la buena noticia en este caso es que por lo menos hasta el fin de octubre, es decir, hasta las elecciones, el gobierno acordó con los fabricantes locales de esas 4 categorías de productos que se van a mantener congelados los precios que tenían al 1 de abril, al 1 de este mes, decíamos hasta fin de octubre, con un intento de evitar o frenar la inflación que estaban teniendo estos productos, bienes durables que en un contexto de que en algunas familias tenían algún margen de ahorro, veían que el dólar estaba planchado, estaba viendo por un lado, suban los precios, pero por otro había demanda de esta categoría. Lo que se acordó del gobierno es, se va a anunciar en las próximas horas este congelamiento de los precios de celulares, televisores, aires acondicionados y microondas fabricados o ensamblados en el país, hasta octubre, una medida de incentivar el consumo por un lado y de aliviar al bolsillo por otro. Y electoral, te agrego yo, ¿no? Porque ¿por qué es hasta octubre y no hasta diciembre? Por supuesto, o no es cierto, hasta agosto, digamos, es una fecha un poco arbitraria, ¿no? También un poco es capcioso el anuncio porque si bien se establece que va a ser hasta fin de octubre el congelamiento, en junio va a haber alguna revisión, el gobierno se comprometió a que se autorice algún tipo de revisión vinculado a que la mayor parte de los insumos que se utilizan para ensamblar estos productos en el país son importados, y en este contexto el acceso a divisas por un lado y el tipo de cambio por otro son dos factores que terminan impactando y que estaban detrás de la suba en los precios que estábamos viendo en estas categorías y que eventualmente después con el correr de las semanas pueden modificarse. El dólar viene subiendo menos que lo que hacía a principio de año o a fines del año pasado, pero subiendo, y esto impacta directamente en los costos de la actividad del sector. De los electrónicos. Entonces, más allá del congelamiento anunciado, sí va a haber una revisión en junio. Esteban, yo tengo entendido que los fabricantes también le estaban pidiendo al gobierno volver a poder incorporar en el plan de ahora 12, ahora 6, según el caso, los celulares, que el gobierno adrede los había dejado fuera de estos planes de cuotas, y bueno, y para los fabricantes es clave. Hoy los celulares más baratos deben estar en torno a los 30.000, 40.000 pesos. Así es, eso no va a ser oficializado, pero sí es parte del compromiso de este programa. Se habían eliminado justamente porque se habían vuelto uno de los productos más atractivos en este programa de mucha gente que financiaba con tasas más bajas que las del mercado su compra de estos insumos, que por otro lado tenían mucha demanda y generaban mucha salida de dólares. Por esto comentábamos de que la mayor parte de los insumos son importados. Bueno, parte del compromiso es que en este renovado ahora 12 vuelvan a incorporarse los celulares, que tanto para los fabricantes como para las tiendas vendedores y también para los consumidores termina siendo un instrumento atractivo para poder financiarse y comprarlo en cuotas. Sí sería, como decías vos, para los teléfonos de gama media o gama baja, los más baratos, en entrada de gama, no los más de caros. mayor precio, Está pero bien. sí es el rango de hasta 50.000 pesos los que se incluirían en la hora 12. Todavía no se va a anunciar concretamente, pero sí es parte de la agenda de corto plazo en el sector, otra medida para aliviar el bolsillo de cara a los meses de mayor intensidad electoral. Claro. Ahora tenemos electrodomésticos pisados. Este en realidad era un anuncio que el gobierno hizo la semana pasada, cuando se dio a conocer el índice de 4,8 de inflación de marzo, pero no estaba cerrado, ¿no? Era, digamos, era en su momento, cuando lo anunciaron, expresión de deseo, hoy sí hizo un anuncio. Sí, es como todo, se había anunciado como reacción horas antes del 4,8 de marzo, inesperado, por encima incluso de las expectativas del mercado, una batería de medidas. Por un lado, más intensidad en los controles, registro de la exportación de carne. Ahora se anunciaron cambios también en la idea de modificar cómo se comercializa el sector. Y otro que tenía que ver con observatorio de precios, y esto que era el acuerdo de extender este congelamiento, que como decíamos va a tener revisión en junio y que por otro lado puede llegar a impactar en algún tipo de cambio en el mecanismo. El compromiso de las empresas es, se congela el precio, pero ustedes garanticen el abastecimiento en el mercado. Bueno, hay que ver cómo eso evoluciona, porque más allá del anuncio de intenciones y el congelamiento, siempre puede ocurrir que cambios en las variables, suba del dólar o costos o la mayor demanda justamente por tener los precios congelados, puede hacer que haya faltantes. Es un congelamiento de varios meses, más allá de revisiones, entonces hay que seguirlo más allá del acuerdo de buenas intenciones. Esteban, en principio el anuncio contempla que todos estos productos, microondas, televisores, celulares, me faltaba uno, aire acondicionado, ¿no? Vuelven a los precios del 1 de abril. O sea, si hubo subas en estos 20 días,
¿vamos a tener que ver también un retroceso en los precios? Eso es por lo menos cómo está anunciado y lo que se comunicó, que ver cómo se implementa y también cuáles van a ser la gama de productos que van a estar congelados, porque como siempre ocurre en estos casos, no es toda la gama disponible de productos, sino la selección. Hay que ver, bueno, la letra chica después de qué es lo que se anuncia, pero sí, como decís vos, la intención es que este acuerdo de congelamiento, que se va a extender en principio hasta fin de octubre, implique mantener los precios que tenían estos productos de estas categorías a principio de mes, el 1 de abril, así que si hubo incrementos en estas semanas, en principio la idea es que vuelvan a mostrarse en góndola o en los sitios web de internet de las cadenas al precio que tenían al comienzo de este mes. Y Esteban, te hago una pregunta inocente, naif. ¿Por qué dicen hasta fin de octubre y ya no lo dicen hasta diciembre? Digo, sé que obviamente en octubre están las elecciones y que tiene un acuerdo, es un pacto con claramente visión electoralista, pero ¿no es demasiado obvio? ¿No pueden decir hasta diciembre y en todo caso revisiones como vienen haciendo? Es que de hecho, como decía, el sentido es claro en ese contexto. De hecho, es un congelamiento que se anuncia con este plazo de octubre, claramente vinculado al calendario electoral, no al calendario de 12 meses, pero que ya incluye dentro de 2 meses una revisión. Y es que tiene un sentido muy claro de un horizonte que se acorta cada vez más, porque además las subas en los precios, tanto en la suba del dólar, que ya está frenó su ritmo devaluatorio, pero sigue subiendo, incremento en los costos, terminan impactando en el horizonte cada vez más corto, porque es inviable anunciar un congelamiento hasta fin de año cuando el ritmo en la suba de precios, más allá de una categoría puntual, se acelera o se mantiene más allá de lo que contamos en los alimentos. Por semana, desde fin de febrero hasta ahora, vienen subiendo al 1% cada semana. Entonces, el horizonte de plantear un congelamiento tan largo se vuelve muy inviable si después hay que hacerle ajustes o retoques o revisiones cada vez más periódicas. Y la asociación directa que vos planteabas de un congelamiento hasta fin de octubre, mirando el calendario electoral, es bastante más que obvio, digamos. Esteban, y además te voy a agregar un dato también, ¿no? O agregar un condimento a esto que vos decís, con una inflación también que corre, con un dólar que empezó a despertarse. Me gustaría también escucharte al respecto. ¿Qué se está diciendo con respecto al dólar que ya lleva, al menos el dólar libre, el dólar financiero, en los últimos 10 días más o menos, prácticamente viene subiendo todos los días un poquito? Sí, todavía cuando uno mira lo que fue la brecha el año pasado, el dólar blue llegando a casi 200, 195 pesos, si uno hace la comparación de la brecha con lo que estamos viendo hoy, todavía está contenida. El Banco Central viene comprando reservas y en parte compra dólares, pero no acumula tantas reservas porque gasta parte para pagar deuda y parte para intervenir en el mercado y que no se disparen estas cotizaciones. La gran apuesta del gobierno, tanto con los precios internacionales de la soja y la liquidación de la cosecha y su intervención en los paralelos, es que no se dispare de nuevo. La intención es que mantener este esquema de brecha que existe, pero en calma, y que no se disparen los dólares paralelos hasta octubre, pensando también en la inflación y con todo este esquema de controles y de acuerdos, porque eso termina impactando. Lo vimos el año pasado, cuando la brecha se disparó y el dólar blue empezó a subir y llegó hasta 195, al mes siguiente la inflación se disparó, bueno, asociada a otros factores, pero se mantienen valores elevadísimos desde entonces hasta ahora. La apuesta es mantener la brecha, pero sí, como decís vos, viene despertándose de a poquito, no es una disparada importante, pero sí se sigue de cerca, porque cuando esto pasa, muchas veces lo que termina viendo es más restricciones para el acceso a compra de dólares y un impacto en precios. Bien, Esteban, muchísimas gracias. Completísimo. Entonces vamos a tener celulares, televisores, microondas y aires acondicionados, precios planchados hasta fin de octubre. Gracias, Esteban. Así es. A ustedes.